Amén. Mis amados, en esta mañana, amén, tenemos la bendición de tener a el evangelista Juan Carlos Vázquez, amén, para que él ministre el mensaje. Adelante, siervo, pasa por aquí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, vamos. Eso es. Fuerte, fuerte. Fuerte. Él no padece de dolor de oído. Eso es. A Él le gusta que su pueblo lo adore y le alabe. ¿Cuánto han venido a adorar al Señor? Amén. Dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y cuando su pueblo lo adoró en muchas ocasiones, hubieron milagros, señales, prodigios. Y Dios ganó grandes batallas, porque solamente el pueblo se puso a adorar y a alabar el nombre del Señor. Para aquellos que no me conocen, que ven por primera vez, mi nombre es Juan Carlos Velázquez. Soy pastor, evangelista y también misionero del Centro Evangelístico Misionero La Última Cosecha. Y estamos ahora mismo en Panamá, alábalo. Aleluya. Estamos en Panamá como misioneros desde el año 2020. Dios nos llevó a Panamá y allí estamos establecidos hace 5 años. Estamos, ¿verdad?, pues trabajando la obra misionera en Panamá con las tribus indígenas. Alábalo. Amén. Hay indígenas que alaban al Señor con fuego. Eso es. Y lo más que le gusta a los indígenas allá en las montañas, ¿saben lo que es? Los ayunos y las vigilias. Eso es. Aleluya. Así que les saludamos a todos los que nos ven, ¿verdad?, por la televisión, por la radio. No puedo pasar por alto a la princesa del Señor que Dios me dio. Amén. Que después del Espíritu Santo ha sido la persona que Dios usó para llevarme para Panamá. Amén. Mi amada esposa, ponte de pie, la pastora misionera Lilibé de la Cruz. Amén. Ella es panameña. Amén. Ahora pueden entender el misterio de Dios. Amén. Lo que Dios hace. Yo siempre digo que David era un pastor de ovejas. Amén. Y yo soy de Puerto Rico. Y este jibarito de Puerto Rico era pastor de cabras. Y Dios me tomó del redil de las cabras y me llevó a donde, como David, al palacio. Pero Dios me puso en el ministerio evangelístico por casi 26 años y llevamos casi 11 años pastoreando y siendo misioneros en tierra extranjera, allá en Panamá. Qué bueno. Así que saludos de los hermanos en Panamá. La iglesia la cual pastoreamos se llama un lugar La Chorrera de Panamá, ¿verdad? Porque tiene muchos chorros por muchos lugares, se llama La Chorrera. Panamá es hermoso. Amén. Panamá se parece mucho a Puerto Rico en muchas cosas de la cultura, la comida, algunas palabras, ¿verdad?, que quizás nosotros decimos que no se pueden decir allá. Pero mire, el panameño es bien afín con el puertorriqueño. Y llegamos y eso es un calor humano tremendo y damos gracias a Dios. A esos hombres de Dios que fueron los que abrieron las puertas, como Gigi Ávila y muchos hombres de Dios misioneros. Aún este pastor misionero Benjamín, que fueron por esos lugares también, amados, abriéndonos el camino a la generación que va detrás de ellos, que somos nosotros. Así que, mis amados, quiero aprovechar el tiempo. También saludo al pastor Alex Rodríguez, porque por medio de él estamos aquí en esta mañana, ¿verdad?, adorando al Señor y compartiendo con ustedes y este grupo hermoso la palabra del Señor. Así que póngase de pie, por favor. Vamos a buscar Aleluya. La palabra del Señor. Génesis capítulo 12. Conocemos muy bien toda la historia de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Amén. Qué bella esa historia, mi amado, la historia del llamado de Abraham. Así que busque la palabra del Señor. Usted también que se encuentra allí quizá en su casa, busque la palabra del Señor. Aquellos que van en los autos, los saludamos. A todos los que van en los autos transitando por la carretera de Puerto Rico y muchos lugares, saludamos de este altar de ayuno. Aleluya. De la Iglesia de Convenio Defensores de la Fe. Amén. Reciban saludos a mi pastor, el pastor Carlos Carrasquillo, Iglesia Defensores de la Fe de Río Grande, allá la Gran Comisión. Reciban saludos también de los defensores de la fe. Así que vamos a la palabra del Señor, Génesis capítulo 12, y vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos para tener un panorama de lo que el Espíritu Santo puso ahí. Y leemos la palabra del Señor. Génesis capítulo 12 en adelante, verso 1 en adelante. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, mire la promesa, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. O sea, que desean tu mal, maldeciré. Mire qué hermoso. Y serán benditas en ti. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había adquirido y a las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Pero mire qué hermoso. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y mire qué hermoso. Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y teniendo a Betel al oriente y Ai al oriente, y edificó allí otro altar, un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo al Neguev. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Padre, gracias por tu palabra, está más que bendecida. Bendícela, Señor, en mi corazón, en mi vida, por tu Espíritu Santo a este pueblo. Amén. Y los que van a estar escuchando, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno. Génesis capítulo 12 marca un punto de inflexión muy importante, mi amado hermano, en las escrituras y en la historia de Israel, ya que esta narrativa bíblica viene después del caos que hubo en el capítulo 11 con la Torre de Babel, donde aquellos hombres querían levantar un monumento, hacerse un grande nombre, mas sin embargo todos sabemos la historia, que Dios descendió y los turbó y les confundió las lenguas. Porque, amado, cuando el hombre quiere ser más grande que Dios, la Biblia dice: antes de la caída viene el altivez de espíritu. No hay nadie más grande que Jehová Dios. Él es el grande, Él es el eterno, Él es el poderoso. Y lo lindo es que está aquí en esta mañana. Amén. Y Dios dice la palabra que más adelante del capítulo 12 dice: pero Dios, Jehová, había hablado a Abraham, había dicho a Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y aquí vemos algo interesante, y es que cuando Dios llama, la fe responde con movimiento. Lo repito, cuando Dios llama, la fe responde con movimiento. Amén. Si Dios te llamó, comienza a moverte en fe, comienza a creer la palabra, comienza a creerlo a Dios. No importa lo que tú necesites, Dios te lo va a dar en el camino. Pero Dios quiere que seamos obedientes a su llamado. Dios llamó a Abraham. Amén. Y Abraham no titubeó. Escuchó la voz del Señor Abraham. Y cuando oye la voz de Dios, dice la Escritura que salió de Ur de los Caldeos. Mire qué lugarcito ese. Ur de los Caldeos. Un lugar pagano. Adoraban muchos dioses, pero allí en medio de ese paganismo todavía Dios se revela. Amén. Todavía Dios llama. Todavía Dios se mueve. Todavía está buscando hombres como Abraham que les pueda decirle: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal donde vives, al lugar que yo te mostraré. Y lo hermoso esto es, amado, que cuando Dios llama uno sale en fe. Amén. Abraham salió oyendo la palabra del Señor y creyéndole a Dios sin saber para dónde él iba. Abraham no sabía para dónde él iba, pero Dios sabía. Ya Dios tenía el mapa, ya Dios tenía, aleluya, todo claro cuando llamó a Abraham. Oiga, y esta historia es hermosa, porque habla de un hombre que vivía en tierra de Ur de los Caldeos. Hoy en día, pues ese lugar es Irak. Mira qué lugarcito ese, Irak. Y el sur de Irak estaba Mesopotamia. Allí vivía Abraham con su familia en Ur de los Caldeos. Y allí en esa parte sur, este Dios eterno, poderoso, verdadero, se le revela a este hombre y le dice: mira estas palabras maravillosas: sal de tu tierra y deja tu parentela y deja la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. No le dijo: sal de tu tierra a tal lugar. Tienes que salir en fe, tienes que salir creyendo a la promesa. Aleluya, porque cuando Dios llama, se responde con movimiento.
Uno no puede quedarse estático. Dios te llamó, ponte en movimiento. ¿Y cuál es el movimiento? Orar, ayunar, obedecer y decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Mira, amado, cuando Dios nos llamó, nosotros, al igual que Abraham, respondimos con movimiento. Luego de estar casi 12 años viajando a Panamá, muchas veces 2 veces al año, y nos íbamos y nos metíamos, amado, en lugares que muchos no se meten, por los montes, por las montañas, cruzando ríos. Ahí está mi esposa cruzando ríos, en yolas. Allá le dicen a las yolas piragua. Me acuerdo la vez que nos dijeron: miren, nos montamos y nos vamos a ir en una piragua. Y dice: ¿cómo que una piragua? Y es que aquellas yolitas, amado, yolas de madera que hacen los mismos indígenas, ellos mismos las fabrican. Y vamos por el lago Alajuela, y íbamos por allá en aquella yolita, amado, a hacer la voluntad del Señor, en una piragua. Oiga, qué tremendo es el Señor. Y cosas que uno no está en la mente de uno ni en el corazón, pero sí en la agenda de Dios. Cuando uno obedece a Dios y se pone en movimiento, Dios lleva a uno a lugares que jamás uno pensó. Porque si cuando yo comencé hace muchos años atrás a predicarme, alguien me decía: sabe que tú vas en un momento dado, un futuro, tú vas a vivir en Panamá, tú vas a estar en la obra misionera y vas a conocer indígenas. Pues, amado, yo decía: Dios mío, esta persona está en la carne. Yo quizás iba a decir eso porque es que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero en la agenda de Dios estaba eso, pero yo no lo sabía hasta el momento del Señor. Y estuvimos viajando, yendo y viniendo, hasta que Dios nos habló claro. Porque Dios habla claro, ¿verdad que sí? Y yo me identifico con Abraham, porque a un momento dado Dios me dijo como Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia, deja el trabajo, y aleluya, y sal a la tierra que yo no te mostraré, que ya yo te he mostrado. Porque en el caso de Abraham dice: sal a la tierra que yo te mostraré. En el camino yo te voy a conducir y vas a llegar al lugar adecuado. Pero tenía que decirle en fe. Yo salí en fe, pero yo sabía para dónde yo iba. Pero al igual que Abraham, tuve que dejar todo. Yo tenía un trabajo por más de casi 20 años técnico, de aires acondicionados, de refrigeración, y yo bregando con todo eso. Pero cuando escuché el llamado del Señor, ¿sabe qué? Yo no titubeé como mucho. Y Señor, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y cómo voy a vivir en Panamá? Y Dios mío, lo que tengo ahora, tengo la casa, el carro, tengo, Dios mío, la nevera, todo. Amado, pues ¿sabe qué es lo que nosotros hicimos? Y ahí está mi amada esposa. Cuando Dios nos llamó y llegó el tiempo, comenzamos a vender todo lo de la casa. No vendimos el perro porque no teníamos. Vendimos la nevera, vendimos el televisor, vendimos el juego de cuarto, vendimos la lavadora, vendimos todo. Y a Panamá nos fuimos en el 2020, mi amado hermano. Y ¿sabe qué? Como yo renuncié a mi trabajo, y como yo renuncié a mi trabajo, me dieron una tremenda liquidación de $740. Y yo, Juan Carlos, el humano, pensaba y decía: bueno, por estos años de servicio y porque yo he sido un buen empleado, seguramente el jefe, aunque yo renuncie, me va a tener compasión de mí y me va a decir: Juan Carlos, aunque tú llevas mucho tiempo, renunciaste, pero por el trabajo que nos ha hecho a nosotros, por lo menos toma estos 2,000 o 1,000 pesitos. Y cuando yo fui esa mañana, porque en la tarde salíamos para Panamá, cuando yo fui esa mañana me dijeron: no, nosotros depositamos durante el día. Y cuando estoy en el aeropuerto, que ya nos vamos a pasar migración, pues entonces dije: déjame ir a la TH a ver cuánto me depositaron, porque me dijeron que llegó el depósito. Y cuando yo miro, yo veo que dice que $740. Y el Señor reprenda al diablo. Yo esperaba como por lo menos unos $1,000 o $2,000, por lo menos por agradecimiento. Pero ¿sabe qué? Era que Dios tenía otro plan. Era que Dios, aleluya, quería decir: aleluya, ve allí y luego que estás allí yo te voy a bendecir. Porque ese es nuestro Dios. Cuando uno obedece y actúa en movimiento, Dios que te prospera y te bendice. Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero hubo 2 cositas. Número 1, que se llevó a Lot, que iba a darle más adelante problemas. Y su padre Taré, si usted lee capítulo 11,
de Génesis dice que Taré, Dios le habló a Moisés, pero dice que Taré tomó a Abraham, tomó a Sarai, tomó a Lot y a la familia y salió de Ur de los Caldeos y llegó hasta Harán. Pero la Biblia me dice a mí que Dios llamó ¿a quién? A Abraham. Mas sin embargo su papá, ahí lo dice el versículo bíblico muy claro, que Taré tomó a Abraham, a su hijo, a Lot, a la familia, y salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y cuando vinieron a Harán, se quedaron ¿dónde? En Harán. Porque cuando Dios te llama, tú tienes que ir con las personas indicadas que Dios te dice. Si es un viaje si es un viaje misionero, todo el mundo quiere ir a viaje misionero, pero no todos pueden ir a viajes misioneros. Y nosotros hemos visto que hay grupos muy grandes que muchas veces vamos para Panamá, pero al momento de la verdad llegan los que tenían que llegar. Y Abraham sale con su padre, con su sobrino. Pero ¿qué pasó? Que cuando examinamos el nombre de Taré significa demorarse, demora. Y muchas veces en nuestra vida hay una demora en el llamado, hay una demora en la bendición, porque hay un Taré que anda con nosotros. Hasta que ese Taré no muera, no vamos a oír la voz de Dios. Lo repito, hasta que Taré no muera, no oirás la voz de Dios. Porque dice la Biblia, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero cuando Taré muere, Abraham escucha la voz de Dios nuevamente. Porque Dios no quería que se quedaran en Harán. Dios quería que Abraham siguiera yendo por toda la tierra y pisándola, porque todo territorio que pise la planta de vuestros pies será vuestro territorio, toda la tierra. Por eso es que muchas veces cuando vamos a estos lugares indígenas pisamos. Padre, en el nombre de Jesús, que se levanten más iglesias. Dios mío, que se conviertan, Dios mío, los indígenas que no te conocen. Y vamos que pisando y orando al Señor. Hemos tenido, para la gloria del Señor, algunos comedores de niños. Ahora mismo hay un lugar que se llama Urabá, allá en los indígenas. Y ahí estamos para levantar un comedor infantil. Porque en estos lugares, mis queridos hermanos, no hay comida. Ellos viven de lo que cazan en el monte, ellos viven de lo que le puedan proveer, pero allá estos gobiernos no proveen nada. Ellos tienen que vivir el día a día. Pero por la gloria del Señor, allí estamos para levantar un comedor infantil, para que estos niños tengan enseñanza bíblica y también tengan algo de comer. Porque amado, yo he visto el hambre en muchos lugares de Panamá. En un lugar nos llevaron a un lugar y ministramos. Y en la parte de atrás había como una montaña, era el basurero de la ciudad. Y luego que ministramos, el pastor nos dice, le quiero enseñarle algo, y nos llevó, amado, nos montamos como 20, o sea que en esos lugares así como 20 en una pick-up, en la parte de atrás. Y íbamos subiendo por aquel vertedero. Y cuando subíamos, oiga esto, veo un hombre con una caja de pollo que no sabemos cuánto tiempo estaba descompuesta, que ya quizás estaba podrido ese pollo, pero él iba contento porque por lo menos tenía algo para comer en su casa en ese día. Cuando llegamos arriba al vertedero, amado, nos asombramos al ver personas cuando llegaban los troces buscando algo para comer entre la basura, aún niños. ¿Sabes lo que son niños? Buscando entre la basura alguito para comer. Jóvenes, vimos jovencitos allí. Y allí vimos como unas pequeñas tiendas hechas así como con tela, donde vivían personas esperando que llegaran los troces del vertedero, los camiones, para buscar algo de comer. Y qué bueno que creamos conciencia nosotros, amados. Puerto Rico está bendecido. Aquí la comida muchas veces, eso no me gusta, o lo boto, amado. Eso que uno dice que no le gusta y lo bota, en otros países lo anhelan porque quieren comer aunque sea algo. Y Dios ha puesto en nuestro corazón levantar comedores infantiles en diferentes lugares, para no solamente saciar el hambre de esa comunidad o de los niños,
sino también aprovechamos la coyuntura para educar a los niños y llevarle palabra del Señor y predicarle el Evangelio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo un momento dado: dale vosotros de comer. Y todavía Dios Jesús dice: denle en vosotros de comer. Tú tienes la bendición, tú tienes la palabra, tenemos los recursos, vamos a darle de comer a aquellos hambrientos. Hay un lugar llamado Pedregocito, a 3 horas de donde nosotros vivimos. Una comunidad donde no hay ni una iglesia ahí. Y ahí estamos nosotros. Y ahí vamos poco a poco levantando un comedor infantil para los niños de esa comunidad. Y ministrándoles, porque queremos levantar una obra en ese lugar. Pedregocito se llama. A 3 horas de donde nosotros vivimos. Porque donde queremos levantar el otro, que se llama en la comunidad indígena en Urabá, ¿verdad? Urabá, son a 6 horas de camino. Alábalo. Desde nuestra casa hasta ese lugar son 6 horas de camino. Y cuando llegamos ahí tenemos que ir monte adentro. Ahí está mi esposa, monte adentro, caminando 1 hora con 15 minutos, subiendo, bajando, pasando ríos, hasta que llegamos al lugar. Y para regresar es lo mismo, 1 hora y 15 minutos, subiendo, bajando. La última vez que fuimos, mi esposa fue agraciada. Cuando veníamos de camino, la montaron en un caballo. Y nosotros a pie y mi esposa en el caballo. Y había llovido, el caballo como que patinaba subiendo las cuestas. Ay, Dios mío, guárdale ahí que no se caiga, Padre. Pero son experiencias que uno vive. Al ver esos niños, amados, cuando los podemos bendecir, cuando le hacemos la fiesta de Navidad, le hacemos fiesta de Navidad. Hay muchos niños que no conocen lo que es una fiesta de Navidad, ni un juguete. Y nosotros compramos juguetitos de $1, $2, $5. Y cuando esos niños hacemos la fila y usted le da ese juguete, esos niños, esa alegría, salen corriendo. Si les regala ropa, los niños, cuando usted mira, ellos se van. Y cuando usted mira, vienen con la ropa que usted les regaló, porque son agradecidos. Y yo comprendí que usted y yo, escuche bien, somos la respuesta de Dios a alguien que está orando en algún lugar, alguien que está pidiendo, alguien que está esperando que se le vaya a predicar la palabra, o que se ore por él, o que se le bendiga, o que se le dé un plato de comida. Nosotros somos, mi amado hermano, la respuesta de Dios a esas personas que están en esos lugares. Por eso Dios movió a Abraham de Ur de los Caldeos, para llevarlo a un lugar donde él iba a pisar para ser de bendición. Y esa bendición de Abraham no solamente iba a alcanzar al pueblo de Israel, sino también a nosotros, porque por la fe nosotros hoy en día somos hijos también de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham esta mañana? Levante su mano y diga: yo soy hijo de Abraham por la fe en Jesucristo. Hay cosas que hay que soltar. Él soltó su familia, su parentela, el lugar donde vivía, dejó la comodidad, dejó el confort. Y muchas veces lo que nos detiene de la bendición de Dios es la comodidad, es el confort, es el no salir, es la indecisión. Pero cuando Dios habla y uno obedece y se pone en movimiento, ve la bendición del Señor. Y si en esta mañana usted o yo tenemos que soltar un taré, vamos a dejar que el taré muera en Harán, pero yo voy a Canaán. Diga: yo voy a Canaán. El taré que muera, la duda que muera, la indecisión que muera, las posesiones que mueran, pero yo voy en pos de lo que Dios me prometió. Él me dijo que iba a ser bendición. Y luego que taré muere, Dios le habla por segunda vez a Abraham. Por eso la Biblia dice: pero Jehová había dicho: Abraham, vete a tu tierra, a tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, porque Dios promete y cumple,
Cuando somos obedientes, nos ponemos en movimiento, amado, la bendición de Dios nos alcanza. Yo llegué con $740 a Panamá. Cuando llegamos a donde nos íbamos a quedar, allí con la familia de mi esposa, un cuarto, había una cama, había un televisor y teníamos una nevera. Lo demás no lo teníamos, pero con el pasar del tiempo y la obediencia y Dios probando nuestra fe, gloria a Dios, no teníamos carro, tenemos carro. Lo que no teníamos, Dios nos los ha dado, pero sobre todo levantamos un altar para Dios también, porque donde quiera que Abraham iba, levantaba un altar para Dios, aleluya, para que entendieran que a Dios hay que levantar altares de adoración. Iglesias son altares, usted es un altar de Dios viviente que va por muchos lugares, donde quiera que esté, proclame el nombre del Señor, en la casa, en el barrio, donde quiera, proclame la gloria del Señor. Aleluya. Te bendeciré, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre. En el capítulo 11, como le hablé anteriormente, los hombres de Babel querían tener un nombre muy alto, mas sin embargo un hombre humilde que le obedeció a Dios. Dios le dice: engrandeceré tu nombre, serás conocido, vas a ser bendición, y a través de ti voy a bendecir a todas las etnias y familias de la tierra, porque por medio de Abraham y del pueblo judío vino el Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el cual adoramos en esta hermosa mañana y damos la gloria, porque por medio de Él hemos encontrado la salvación. Mire cómo repercute y ha repercutido el Abraham creer a Dios. Dios se lo cuenta por justicia, pero le dijo la promesa: en ti serán benditas, te voy a bendecir, voy a levantar una nación de ti. Y Dios se especializa en lo imposible, porque este Abraham, cuando Dios le habla, tenía 75 años. Su esposa era estéril, que era una afrenta para aquellas culturas no tener hijos. Pero más sin embargo Dios le dice: levantaré de ti una nación grande. Y yo no sé lo que Dios te ha hablado, que tú quizá lo ves como imposible, pero yo vengo a decirte: el Dios que habla cumple lo que habla. Porque más adelante Dios le habló, se le apareció a Abraham nuevamente, y Dios le habla nuevamente a Abraham y le dice: no temas, yo soy tu escudo, y tu recompensa, tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué Dios le habla nuevamente a Abraham? Porque Abraham obedeció a Dios y salió en fe y se movió. Porque cuando Dios llama, no debemos responder con fe, con movimiento. Y entonces Dios le dice: no temas, tu galardón va a ser grande, yo soy tu escudo. Abraham le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo yo sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese hombre damasceno o de Damasco llamado Eliezer? ¿Acaso Eliezer Dios me va ¿a qué? ¿Qué le dijo? ¿A heredar? ¿Acaso él me va a heredar? Y Dios le dijo: no, él no te va a heredar. Yo no dije que era un damasceno, yo no dije que era otro. Yo dije a Abraham: un propio hijo tuyo de tus lomos, ese es el que te va a heredar. Ese es ese es el que tengo con él la promesa. Y Dios le habló y le dijo: un hijo tuyo será. Mira los cielos, cuenta las estrellas, a ver si puedes. Y Abraham dijo: no puedo, pero creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Y Dios le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué yo voy a conocer cuál es la garantía que tú me vas a dar para yo saber que voy a heredar esta tierra y todo lo que tú me has hablado? Y Jehová le dijo: si tú quieres saber la garantía, levántame otro altar y allí comienza a invocar mi nombre y comienza a adorarme. Y Dios confirmó con Abraham nuevamente el pacto que hizo con él. Y hay un pacto grande que nosotros hemos hecho con Cristo y Cristo con nosotros. O sea que toda promesa que Dios te ha hecho, toda promesa que Dios me ha hecho, se va a cumplir.
escuchó la voz de Dios. Dios le confirmó el llamado, la promesa, y que él iba a ser de bendición a otras personas. Tú y yo estamos en esta tierra para hacer bendición a aquellos que nos rodean, aquellos que Dios ponga a nuestro lado. Donde Dios nos lleve, ser de bendición. Y en esta mañana Dios, al igual que Abraham, nos está emplazando para hacer el llamado del Señor. Y no es que uno diga, no es que ya yo soy viejo, no, ahí es que Dios más se glorifica. Porque Abraham le dijo a Dios, soy viejo, no puedo tener hijos, tengo 98 años, pero cuando se acercaba la promesa, Dios se le apareció y le dijo, Abraham, para el año que viene, a esta misma fecha, Sara va a tener un hijo en sus manos, va a tener la promesa. Lo que yo te prometí, ahora que es imposible, tienes 99, Sara tiene 90, es imposible para los hombres, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Créele a Dios por tus hijos, créele a Dios por tu casa, créele a Dios por ese trabajo, créele a Dios por esa bendición, créele que todavía Dios contesta la oración. Y Sara parece que a veces le gustaba escuchar las conversaciones ajenas. Sara estaba allá, mira, detrás de la carpa. Y Sara riéndose allá en la columna. Allá, ¿cómo va a ser que una mujer como yo, vieja y que va? Pero como Dios sabe todo, le sabrán a Abraham por qué Sara se ríe. Amor, es que Dios te ve, donde te metes, lo que habla, lo que dice, Dios te ve. Y Sara dice, no me reí. Y dice, sí te reíste, pero no olvídate de eso. La cosa es que para Dios no es nada imposible. Y el año que viene vas a tener un hijo en tus manos. Y así fue. El año que llegó, tenía a Isaac, tenía la promesa, tenía al hijo que Dios le había prometido. La vida de Abraham es una vida de fe, amado. Hermosa. Cometió errores como todos nosotros. Por la desesperación salió un Ismael que hasta hoy en día está dando candela. Pero se cumplió la voz del Señor. Porque voy a decir algo aquí poderoso. Tus errores, tus fracasos no detienen el plan de Dios contigo. Eso demuestra que tú eres humano y que te falla y que falla y te equivocas como otro, pero no aborta el plan de Dios. Lo aborta cuando no cree, lo aborta cuando no sale, lo aborta cuando no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero mientras tanto te podrás cometer errores, los enmiendas y sigue ya caminando hacia la voluntad de Dios. Y qué lindo cuando uno obedece a Dios. Hemos visto la mano de Dios en el campo misionero de una manera tremenda. Hemos llorado mucho. Porque al ver la necesidad, al ver niños hambrientos, personas hambrientas, se le sale la lágrima a uno. Al ver los niños con un juguetito que uno le da de $2, una bolita, una pelotita, ellos salen corriendo, agradecidos, nos agarran por aquí, ay, gracias y todo. Y yo digo, Dios mío, en otros países que si no es un celular, ¿verdad que no? Si no es un iPad, si no es una tablet, una computadora, dice, eso no sirve. Mas sin embargo en otros lugares hay niños que con una pelotita, con un batecito, son alegres porque entienden que Dios los ha visitado, porque de otra manera no tuviesen nada. Ya voy terminando y quiero compartir un testimonio. Que precisamente en ese viaje misionero fue el pastor Alex Rodríguez y otro joven de Dios. Y me acuerdo que íbamos para una tribu indígena cerca de Costa Rica, se llama Chiriquí el lugar, pero el lugar se llamaba Garicho, ¿verdad? Garicho. Íbamos para Garicho, trabajamos en Puerto Rico, íbamos a bendecir. Llegamos al lugar y usted sabe que la frase famosa que hay en las misiones es: eso queda allí. Esa es la frase famosa de las misiones. Eso, ¿y dónde queda eso? Eso queda allí.
Pero el allí de ellos es de nosotros allá lejos. Eso queda allí y dejamos el bus que íbamos, lo dejamos en la carretera y comenzamos monte adentro. Amado, camina y camina y camina y camina. ¿Y cuánto falta? No, falta poco, eso es allí. Pero en ese caminar, Dios nos permitió ver las indígenas, los bohíos, ver las carreteras de barro. Me acuerdo que íbamos así y miramos hacia abajo que había un río y usted veía a las indígenas lavando en el río con los niños acá atrás. No sé cómo ellas hacen un carcí tremendo. Lo embollan hacia los niños y se los ponen acá atrás. Le hacen un Moisés ahí improvisado en la espalda y lavando y todo, y nosotros mirando la necesidad. Me acuerdo que llegamos al lugar, estaba el joven pastor de aquel lugar, estaban unos cuantos hermanos, estaban allí reunidos, llegamos, hablamos con ellos. Me acuerdo que le entregamos una ofrenda a aquel pastor porque sentimos darle una ofrenda a aquel pastor indígena. Le dimos la ofrenda y aquel pastor comenzó a llorar. Pero también me acuerdo que la esposa de la pastora, la esposa del pastor Alex, sintió y Dios le habló: mira, llévenle una Biblia al pastor indígena. Mire, para que usted vea que, por eso yo digo siempre que usted y yo somos la contestación de Dios a alguien que está lejos o en algún lugar. Le entregamos la ofrenda. Cuando le entregamos la Biblia, amar, una Biblia buena, no cualquier Biblia, porque si uno va a dar algo, lo da como lo da bueno. Que le cueste a uno, como dijo David. No daré nada a Dios que no me cueste, y nos costó. Y mira, lo hicimos así: tenga la Biblia. Aquel hombre cogió la Biblia, amado, y la abrazó y cayó de rodillas y comenzó a llorar y se levantó y salió corriendo con la Biblia. ¿Y nosotros qué habrá pasado? A rato viene la esposa de aquel joven pastor llorando hacia donde nosotros, y nosotros, pero ¿qué estará pasando? Cuando llegó, le dice: gracias, Dios contestó la petición. Y nosotros, pero cuéntenos qué fue lo que pasó. Lo que pasa, le voy a explicar. Lo que pasa es que mi esposo no sabía leer, y yo le dije: hijo, no te preocupes, Dios va a enviar a alguien o Dios te enseña. Vámonos a estar en ayuno y oración. Se metieron en ayuno y oración, y en uno de esos días él dice que abrió la Biblia y comenzó a leer la Biblia. Y el pastor estaba como un niño con un juguete nuevo. Todos los días y lee. Y la Biblia se puso arrugada, la Biblia se puso vieja, con las páginas rotas. Y él le dijo a la esposa: me da vergüenza, yo siendo el pastor, me da vergüenza que los hermanos ahí me vean con la Biblia rota y todo. Y ella le dijo: no te preocupes, hay que mujer sabia, ¿quién la hallará? No te preocupes, vamos a orarle a Dios. Él puede proveer una Biblia. Por eso fue cuando nosotros llegamos y le entregamos la Biblia. ¿Qué hizo él? La cogió, comenzó a llorar y se fue corriendo donde la esposa y le dijo: mi amor, ¿sabes qué? Aquí está la Biblia por la que oramos. Aquí está la Biblia nueva. Aquí está la Biblia que tengo, amado, porque usted es la contestación del Señor a alguien que está esperando en algún lugar. Hoy Dios nos emplaza, hoy Dios nos llama a movernos. Porque cuando Dios llama, debemos de responder con movimiento, creyendo, y nos movemos. De lo demás, amado, Dios se encarga. Incline su rostro, por favor. Dios sigue llamando en la actualidad. Dios llama no a los perfectos, sino a los que están disponibles. El llamado de Abraham es el modelo de una fe que se mueve, una promesa que transforma y una obediencia que edifica. Y hoy Dios te llama a salir, Dios te llama a creer, Dios te llama a construir. No esperes tenerlo todo claro. No lo esperes. Da el primer paso. Pero cuando Dios llama,
La fe responde con movimiento. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé, Dios mío, que a muchas personas tú has hablado. Y tú estás llamando, Señor, a hacer aquello que lo cual tú ya le vienes hablando por mucho tiempo. Y hoy les traes un recordatorio, Señor, para aquello que tú has puesto en su corazón. Para aquello lo cual tú los has llamado, Señor, que ellos deben hacer. Sana, liberta, salva, glorifícate en esta mañana. A través de toda esta audiencia, Señor amado. Que estos testimonios, que esta palabra, Señor, siga calando en el corazón profundo de cada oyente. Y que podamos, Dios mío, despertar ese espíritu misionero en nosotros e ir a donde quiera que tú nos envíes. Padre, reconocemos que tú hablas, que tienes tus instrumentos. Permítenos ser, Señor del cielo, la contestación a muchas personas que en este país, en muchos lugares, están, Dios mío, esperando una visitación de parte de ti. Permítenos esa contestación a aquel que está orando, que está necesitado quizá en el hospital o en la cárcel, en algún lugar, un vecino, no sé, Señor, un compañero de trabajo. Permítenos esa contestación tuya, Señor, y poder bendecirlos para la gloria de tu nombre. Y úsanos como Abraham para bendecir, Dios mío, en los lugares donde tú nos lleves y levantar altares de adoración a ti para la gloria de tu nombre. Denle un aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios me los bendiga. Sigan orando por nosotros. El día que quieran ir a Panamá, ahí está la invitación. Para que se monten en la piragua, en el caballo, en la mula. Y usted, yo sé que usted se va a gozarse. Así que Dios me los bendiga. Gracias, pastor, la congregación, por esta maravillosa oportunidad que nos ha concedido. Amén. Pastor, muchas gracias. Aleluya.